repito, la idea es que como tarea alguno se encargue o se distribuyan, o que de pronto en este caso que ustedes puedan dar cuenta de 9 grupos o que me envíen un correo diciéndome, profe, el grupo número 1, hay 9 temas a lo largo del cronograma de la unidad 4 y cada grupo va a proponer una lectura y será el encargado de generar preguntas o debate para el invitado de la clase. Entonces, no sé, el tema de la semana es género. Entonces, obviamente el grupo va a proponer una lectura para el resto de sus compañeros y genera algunas preguntas para el invitado que esté ahí. Entonces, ese grupo, no sé, por ejemplo, Michelle, Tania y Yaritza son un grupo, ¿sí? Y junto con Paula ellas buscan una lectura que sea de acuerdo al tema, que les haya gustado, generan las preguntas o tanto para el invitado o preguntas sobre el tema o sobre la clase y son como las encargadas de ese tipo de cosas, digamos, para la clase en el momento donde se vaya a dar. Recuerden que los temas están dados en el cronograma, lo repito en el cronograma que está en el Drive, hay los temas generalizados, dice género, dice ruralidad, dice derechos humanos, dice creo que disidencias sexuales, creo que ahí hay un tema, hay una interdisciplinariedad y terapia ocupacional, de interdisciplinariedad, perdón. Y la idea es que estos grupos del 1 al 9 tengan cada uno encargado, o estos grupitos tengan encargada como la clase, ¿sí? Encargarse de la clase es precisamente generar las preguntas, estar atento a lo que el invitado dice y generar más o menos unas preguntas, ya sea para el invitado, ya sea para la clase, ¿sí? No sé si entendieron esta parte. Estos grupos, Michelle, pueden ser grupos, es que son grupos que no tienen, o sea, me refiero a, es que no sé, son los mismos grupos que el otro trabajo o son aparte. Es que no sé ustedes cómo estén llevando la dinámica de sus grupos, porque obviamente yo entiendo que hay un nivel de desgaste bastante alto de alguno de los grupos, ¿sí? De alguno, pero si a bien lo consideran dejar los mismos grupos, aunque son demasiados, porque aquí solamente hay espacio para 9 grupos, por lo que son 9 temas. Entonces, si ustedes se quieren reestructurar con otros grupos, es proponer una lectura y hacer unas preguntas, y es solamente una vez. Entonces, si quieren trabajar con otro grupo, lo pueden hacer. Si ustedes dicen, profe, ya hemos trabajado y nos la llevamos súper bien, pueden mantener los mismos grupos, Michelle. ¿Sí? Si no, lo que me interesa es que sean 9 grupos que ustedes me digan, profe, miren, nuestros 9 grupos son estos, o sea, ¿sí? Que puedan inscribirse ahí, puedan proponerlos. No sé si esta primera parte la entendieron, ¿sí? Ya, Michelle dice que sí. Y ahora sí, con los grupos de trabajo, con estos mismos grupos de las agrupaciones, vamos a comenzar a desarrollar lo que va a ser la entrega del último informe. ¿Sí? Yo sé que ustedes recién entregaron el día de ayer el primer informe o entregaron el primer avance de informe y obviamente van a esperar las correcciones, pero para ir avanzando en eso vamos a desarrollar un trabajo que tiene que ver con la identificación social del fenómeno a abordar. Ustedes ya construyeron un problema social, tienen toda la construcción de un problema social, es decir, que ese problema social o el fenómeno social de las comunidades ya está prácticamente como elaborado, ya está estructurado. ¿Qué vamos a hacer con ese problema social? Y vamos a diseñar un modelo de intervención social. ¿Sí? ¿A qué le llamamos un dispositivo de intervención o un modelo de intervención social? Vamos a tratar de con la información que ustedes reunieron, ¿a qué me refiero con la información? Y es la construcción del problema social a nivel macro y a nivel micro, ustedes ya la tienen complejizada, ya la tienen inclusive por escrito, eso fue algo que se les pidió para el primer informe, entonces ya está. Lo que vamos a tratar de hacer es diseñar un modelo de intervención social que abarque ese tipo de cosas, tanto macro sociales como microsociales. Recuerden que ustedes también elaboraron un mapa de redes, un mapa de red social, elaboraron un ecomapa donde pueden tomar esos elementos, me refiero, por ejemplo, elementos de intervención social que se pueden utilizar. Y van a comenzar a estructurar esto, digamos, por las partes del modelo y las fases de ejecución. Entonces, para el día jueves van a elaborar una plantilla muy sencilla
que tiene que ver con un modelo. Van a comenzar a construir un mono donde ustedes digan, el problema social es este. Recuerden que la clase pasada yo les expliqué un diseño de intervención que nosotros habíamos hecho que tiene que ver con esto, ¿sí? Está el fenómeno social al centro. Yo elegí tres elementos de intervención, los que se trabajaban en la propuesta, que tenían que ver con, para mí, la interseccionalidad, intersectorialidad y la interdisciplina. Entonces fueron elementos que yo he ido escogiendo, que yo escogí, digamos, para trabajar interseccionalidad porque lo quería trabajar con niños, con niñas especialmente que estaban en una población de riesgo. Ustedes pueden escoger otros. La intersectorialidad, digamos, ustedes dicen, profe, nosotros descubrimos que nuestro fenómeno social sería bueno trabajarlo con la municipalidad. Le pueden colocar acá algo, un elemento que se llama intersectorialidad y pueda que nosotros no lo manejemos interdisciplinariamente, sino lo queremos trabajar interbarrial. ¿Sí? Ustedes mismos les van a colocar los elementos que ustedes consideran importantes para este dispositivo de intervención. ¿Sí? Puede que hayan elementos de autogestión, participación. Ustedes van a crear eso frente al fenómeno social. Si el fenómeno social, por ejemplo, en este caso puede ser la delincuencia, puede ser la falta de agua potable, ustedes van a diseñar automáticamente algo que tenga que ver con ese tipo de aspectos. Al modelo que yo les presenté la vez pasada tenía unas fases, una fase uno, una fase 2. Ustedes van a ir pensando en este tipo de cosas que puede llevar su modelo de intervención. Recuerden que el fenómeno social fue algo que ustedes ya tienen identificado, no lo tienen que volver a hacer. ¿Sí? No, no tienen que volver a replantearse un nuevo fenómeno social o de lo contrario, si ustedes se dan cuenta que este fenómeno social, como ustedes lo han visto y lo han desarrollado, no es, están a tiempo también, digamos, de reevaluar cómo interpretan ese fenómeno social. Algo que yo veía, por ejemplo, ustedes que colocan, hago alusión a algo que, por ejemplo, ustedes a veces confunden hechos sociales con fenómenos sociales o que confundían, por ejemplo, la cuestión social y decían el estallido social es la cuestión social. No, el estallido social es el producto de diferentes formas de interpretar la cuestión social. Mi fenómeno social no puede ser la falta de dulces en una población. Por ejemplo, un fenómeno social que ustedes pueden evidenciar es la inseguridad, el tráfico de armas, la drogadicción, porque son fenómenos que se construyen tanto macro social a nivel de la política pública, pero pueden ser también a nivel micro porque afectan la cotidianidad. ¿Sí? Entonces ese fenómeno social o ese problema social que ustedes construyeron ya está. Entonces el ideal es que ustedes puedan desarrollar el primer mono, ¿sí? Como lo están presentando en una gráfica, de cómo lo pueden presentar o cómo lo podríamos presentar. Y la primera revisión que vamos a hacer de este gráfico o de este mono, digamos como ustedes se lo imaginan, por grupos, va a ser el jueves. Entonces usted trae su fenómeno social, va a explicar una contextualización muy chiquita y va a explicar en una o dos láminas su modelo de intervención social en un primer momento, ¿sí? Entonces, porque después lo vamos a ir sustentando. El ideal es que esto lo podamos presentar el jueves. Yo, grupo por grupo, los vamos a presentar todos el jueves, o sea que ningún grupo sin excepción va a estar. Nos conectamos todos el jueves a las 9:50 y vamos a durar los dos bloques escuchando las propuestas de intervención y automáticamente yo les voy haciendo la retroalimentación. Ojo porque es importante que todos se conecten porque de lo que podamos retroalimentar de un grupo a otro, eso me puede ayudar a mejorar mi modelo. Ya después, que era algo que preguntaba Michelle, el ideal es que construyamos este modelo. Si mi modelo lleva tres fases, dos fases, lleva uno, si yo le voy a trabajar intersectorialidad, interbarrial, le puedo trabajar cuestiones de género, enfoque de derechos, lo podamos ir después argumentando. Y ese tipo de argumentos es lo que va a entrar, o esa construcción de este modelo es lo que va a entrar en el tercer informe, más obviamente lo mejorado, van a mejorar lo que el profe Juan les corrija, digamos, a nivel de ecomapas, de mapas de redes, mejorar ese tipo de cosas, más le vamos a meter la segunda parte que es el diseño de un modelo de intervención social. Sí, digamos para que ustedes vayan también, pero el ideal es que lo vayamos trabajando en estas próximas sesiones. El ideal es podérselos, que ustedes lo presenten la próxima semana, perdón, el jueves,
y yo se los pueda ir retroalimentando y ustedes lo van a ir construyendo. Por ejemplo, después ya el fenómeno social va a estar mejor construido, las nociones, por ejemplo, si ustedes tienen elementos, estos elementos de intervención social, los pueden ir ampliando. Entonces, si van a utilizar, por ejemplo, una perspectiva de derechos porque quieren trabajar sobre una comunidad o sobre la comunidad que ustedes tienen, o si quieren trabajar el ámbito de productividad porque es una agrupación que diseña cosas o hace cosas, esos elementos son los que van a ir construyendo en su informe para meterlos al tercero. Y algo que tiene que ver con el seminario va a tener la presentación ya final del modelo, que ustedes estaban preguntando que en qué consistía el seminario, van a identificar el problema, tal como yo les presenté el problema de San Joaquín, va a haber una identificación, van a presentar el modelo y esto va a estar acompañado con el respaldo del informe. En eso consiste como el seminario, en la presentación de un dispositivo de intervención. No sé si me hicieron entender, si me hicieron entender, perdón, si me hice entender, si me entendieron, si tienen alguna pregunta o alguna duda. Claro, hasta ahí lo que van a hacer para el día jueves. Perdón, el problema grabado. El problema delimitado fue el que ustedes ya entregaron en el informe. Tú entregaste un problema social, ¿cierto, Michelle? Es que nosotros vamos a tener que entregarlo el 15 porque nuestra tutora nos dejó y empezamos tarde de nuevo. Pero ya tienen un problema social identificado. Sí, Exactamente. A partir de ese problema social, toda la caracterización que ya hicieron y absolutamente toda la información, digamos, reunida, ahora van a proponer un dispositivo de intervención social para esa comunidad, que tiene que ver con la unión de las instituciones, que tiene que ver para solucionar tanto macrosocial, la relación macrosocial de ese problema, con lo microsocial. Y para eso lo van a presentar el día jueves, van a presentar un primer mono el día jueves que tiene que ver con ese dispositivo de intervención. O un gráfico, no sé, yo le llamo mono, no sé si ustedes le llamarán gráfico, otro tipo de cosas. Van a presentar como su modelo de intervención, van a crear ustedes un modelo de intervención. Puede ser circular, puede ser triangular, puede ser de cualquier forma, no les estoy cortando, ni quiero que se copien ni hagan exactamente el mismo, ni tengan las mismas fases, ni utilicen el mismo esquema, no. Pueden utilizar cualquier otro esquema con tal que sea un dispositivo de intervención donde esté articulado absolutamente el fenómeno social, donde ustedes digan vamos a trabajar autogestión o vamos a trabajar formación, pueden trabajar educación, pueden trabajar diferentes formas, si lo van a trabajar interdisciplinariamente, con qué otros profesionales lo pueden trabajar, porque recuerden que eso se da a partir de la construcción del fenómeno social o del problema social que ustedes han ido construyendo o que construyeron con sus agrupaciones. ¿Sí, Michelle? ya. Profe, ¿y si alguien no se conecta Como que si alguien no se conecta, el jueves? ¿por qué no se van a conectar? No sé, o sea, es que yo estoy preguntando nomás por si acaso. Es que no entiendo por qué, o sea, si van a presentar en grupos y eso hace parte, digamos, de qué, de construir la última parte del informe. No entiendo cómo dices de que si alguien no se conecta. No, por eso yo le digo que estoy preguntando solamente. Entonces ahí tendríamos que presentarlos todas las personas del grupo Claro, y explicarlo. claro, o sea, sí, obviamente es la intencionalidad en caso de que pase algo, pero no entiendo qué va a pasar. Es que todos igual tenemos, o sea, yo no puedo hablar por el resto tampoco, pero por eso pregunto si es que sucediera el caso de que alguien no pudiera conectarse por alguna razón. Pues Michelle, yo creo que, digamos, aquí cada uno se responsabiliza, ¿no? Desde donde le toca. Si yo quiero presentar un buen trabajo, si quiero aprender a hacer modelos de intervención, pues obviamente va a ser mi interés. Si no es mi interés y si quiero evadir las responsabilidades, pues obviamente trabajaré con las personas que se conecten, ¿sí? O sea, me refiero es que Francisca, yo creo que depende de eso, o sea, ¿sí?
Sí, por eso digo, o sea, si yo tengo el interés de que presentar mi modelo, de que me califiquen, de aprender, pues lo voy a presentar, si no, no es yo, bueno, no sé, yo lo interpreto de esa forma. Si no se conectan, pues obviamente que son los que pierden el aprendizaje es de cada uno. Entonces yo creo que hace parte de eso. Si yo me hago un contrato social con la educación, pues obviamente que hago parte también de esto. Entonces yo no tengo problemas si no se conectan. Si no se conectan, yo nunca llevo asistencias. Por eso digo, no entendía cómo me decían si no se conectan o no se conectan. Pues si no se conectan, si trabajo con las personas que están conectadas, pues esas personas son las que van a trabajar mejor el modelo y son las que yo puedo retroalimentar, porque el resto me queda más difícil si no se conectan o si no están presentes. Por eso digo también, el ideal es que trabajen con el mismo grupo, trabajen a partir de la misma del mismo problema social, de la misma información que ya tienen reunida, porque es más fácil, ¿no? Yo no les puedo poner en un grupo nuevo o a pensar una situación nueva cuando no es. Entonces, con esta misma situación que ya tienen, conociendo ya la agrupación, conociendo los elementos que tienen, conociendo los integrantes de la agrupación, también ustedes pueden diseñar dispositivos que sean un poco más participativos, ¿no? La idea es esa. Si ya conocen la agrupación con la cual han estado trabajando, bueno, en el caso creo que es el de, el de Michelle específicamente, que están retrasados en los procesos, pero no significa que no tenga ningún proceso con las personas, ¿no? Ya han ido avanzando poquito a poco, entonces ya hay ahí una forma de ir conociendo. Ya, sí se entiende, profe. Lo otro es porque yo siento que quizás a mí me va a faltar información que colocarle a eso hasta el jueves, porque igual son pocos días. Si es que me llegara a faltar algo, ¿habrá problema? La información va a depender del análisis que tú tengas. Por eso digo yo, la medida que es, por ejemplo, que ustedes vayan pensando en un dispositivo y obviamente que la información o el proceso es de retroalimentación para el jueves. Por eso me interesa que lo presenten, por si faltan elementos, porque esta es la primera aproximación que vamos a tener a construir un dispositivo de intervención. Ustedes por lo general la construyen, es un montón de actividades para intervenir desde terapia ocupacional, pero por ahora nunca hemos pensado en dispositivos de intervención. Esta es la primera vez que ustedes van a comenzar a pensar en un dispositivo de intervención social que incluya las instituciones, que incluya las redes, que incluya el potencial que tienen las personas, pero esa información solamente Michelle la conocen ustedes porque son los que han ido conociendo sus agrupaciones, ¿sí? No quiere decir que una persona vaya a estar más incompleta o menos incompleta. Significa que hay elementos también propios de el análisis y la interpretación de ustedes, ¿sí? Sí, profe. O sea, por eso digo, no importa, no es que no importe, me interesa es que el análisis que ustedes hagan el día de hoy con sus grupos tenga ese nivel para que nos lo podamos discutir el jueves, ¿sí? Pero va a depender del tipo de análisis que hagan ustedes. Aquí no va a depender si tienen mayor o menor información, sino de cómo ustedes han analizado a sus comunidades durante estas 7, 8 sesiones que llevan trabajando con las personas. Y también como ustedes sueñan un proceso de intervención, ¿no? O sea, esto también depende de cuál es la proyección que ustedes tienen bajo ese problema social, cuál va a ser, y no la forma solamente de terapia ocupacional, sino cuál es el ideal para solucionar eso. Ustedes han conocido cuáles son los líderes, cuál es el nivel de participación. Entonces, eso también me lleva a mí a recrear una escena de intervención social. No es solamente eh, no es solamente la intervención que yo hago con las señoras o que yo hago de X o Y actividad con directamente a través de la pantalla como lo están manejando ustedes, sino eso me lleva también a qué requiero, autogestión o requiero gestión por parte de los líderes, requiero fondos concursables, requiero mayores recursos públicos. ¿Sí me hago entender? Es como en esa lógica, Michelle, Ya. que ustedes puedan analizar absolutamente todo para solucionar ese problema que fue construido
desde lo macro social y que tiene unas implicaciones a nivel barrial, a nivel grupal, a nivel micro. Entonces, ¿cómo hago yo? Y es también como para que ustedes se proyecten de que pueden diseñar dispositivos que no solamente tienen que ver con la actividad de terapia ocupacional desde lo comunitario, sino pueden crear un dispositivo, cualquiera que sea la articulación. Por eso yo decía, no importa si el mono es redondo, si el mono es triangular, si el mono es ovalado, que ustedes puedan entender una lógica que van a articular todo lo que han visto a lo largo de este tiempo junto con sus comunidades y cuál ha sido la interpretación de ustedes como terapeutas ocupacionales y como profesionales de intervención dentro de este espacio colectivo. ¿Sí? Sí, ahí en todo caso el jueves le preguntamos, o sea, le presentamos lo que tenemos y le preguntamos. Sí, por eso es tan importante, y cuando Francisca me decía que no es cuestión de responsabilidad, por eso es tan importante que el jueves puedan presentarlo, porque a partir de esto podemos conversar ese tipo de aspectos importantes para la intervención. Solamente haciendo este mono y proponiendo cosas es que nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona, ¿sí? Ya, profe, y tengo otra duda. Sí, dime. Para este jueves tenemos que entregar esto y presentarlo, Sí, pero lo que dijo de la otra tarea con el otro grupo que formemos, es, de usted, los invitados y eso, ustedes me envían el listado, digamos grupo uno, tenemos tal lectura y, o sea, es solamente, es decir, la lectura y el grupo, o el, perdón, el tema y el grupo. Grupo uno está conformado por Michelle, por Francisca y por Paula y se van a encargar del tema de género. Entonces ustedes se encargan de enviar la lectura para la clase y de generar las preguntas. Profe, ¿y eso cuándo hay que entregarlo? Recuerden que nosotros comenzamos con la unidad 4 la próxima semana. entonces tendríamos que entregarlo antes de ese O sea, sí martes. lo pueden hacer en el transcurso de esta semana. Por ejemplo, si Michelle, tú dices, yo quiero el tema de, no sé, de feminismos o de género. Entonces, profe, yo me inscribo en ese curso, este es mi grupo y mientras tanto van buscando una lectura que a ustedes les haya gustado y que se la puedan compartir al grupo, ¿no? El ideal es que no lleguen sin de pronto una lectura excusa o un pretexto para la clase con el invitado. Los temas son súper generales, o sea, los temas son súper abiertos, tampoco es una cosa tan específica. Por lo tanto, también las lecturas son de ¿qué? Como de libre elección para ustedes. No sé si yo alguna vez en un contexto durante la universidad encontré una lectura sobre feminismo muy buena, cortita y que le puede ayudar a mis compañeros, esa es la que puedo escoger como grupo. O si tengo algunas preguntas sobre el tema que le quiero hacer al invitado, también debo formularlas para que estén a partir de, digamos que estén a disposición ese día. Profe, yo tengo una duda. ¿Estas lecturas como de estos temas y las clases que se van a hacer tienen relación con el seminario de después o no? Lo que les explicaba, el seminario va a ser un seminario de exposición de dispositivos de intervención. Ustedes al final van a entregar un documento que es la versión mejorada del informe que entregaron, más la construcción del dispositivo de intervención. Y prácticamente que este mono que presentan el jueves o este diagrama lo van a presentar en su seminario ya un poco más cototudo, ¿sí? Ya van a ver elementos, ya va a haber una construcción, ya van a ver elementos que ustedes han construido teóricamente y ese va a ser su seminario de presentación. No es otra cosa diferente. Profe, entonces es que hoy estoy un poco enredada. Entonces el informe que viene ahora tiene relación con este dispositivo de intervención y Claro. el Entonces, seminario sería como explicar o presentar todos los informes que hemos hecho, como el sí, panorama completo, una cosa así. exactamente, sí, pero obviamente que no lo van a presentar así, es una cosa de unas 5 o 6 láminas en la cual van a presentar el problema social, van a identificar unos aspectos claves del problema social y van a presentar el dispositivo de intervención. Y eso va acompañado con el informe. Ya, profe. Sí, Maca.
Porque, digamos, dentro de los procesos de evaluación viene la entrega del segundo informe, pero lo que les digo, el segundo informe va a estar mejorado con las correcciones que les entreguen el profe Juan, y va a entrar la construcción del dispositivo de intervención. Por eso me interesa que el jueves presenten para ir mejorando esos aspectos o para ir haciendo esos aspectos. Antes de la entrega del informe del dispositivo de intervención, van a volver a tener otra asesoría conmigo en un tiempo adicional, donde vamos a nuevamente a corregir ese tipo de cosas, donde yo les voy a asesorar y donde ustedes ya presentan un poco más estructurado este dispositivo de intervención, porque digamos el dispositivo de intervención lleva como unas etapas, entonces ustedes van a definir estas etapas. Si van a trabajar, por ejemplo, dentro de todo el dispositivo, lo van a trabajar con un enfoque de género, pues obviamente para ustedes debe estar descrito qué es el enfoque de género. ¿Sí? ¿Y por qué el enfoque de género va a interactuar dentro de ese dispositivo de intervención? Y, y que, y, y ese mismo informe, prácticamente el segundo informe, es el que van a defender como con su, que es lo que ustedes dicen que es como lo del seminario. Pero es presentar el dispositivo de intervención. No sé si les quedó ya claro. Si todavía existe alguna duda, díganmela nomás. Profe, esto que está diciendo, ¿podría redactarlo en un documento y Sí, después enviarlo? Porfis. sí, Ya, para que quede todo ordenadito igual. sí, 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 no se preocupen que yo les voy a enviar también el instructivo de lo que lleva el informe, el segundo informe. Lo que pasa es que obviamente no les puedo pedir ahora un segundo informe cuando no tienen la retroalimentación del primero, ¿sí? Por eso tampoco se las envío todavía. Pero lo que les digo, vamos a ir avanzando en términos de construir este dispositivo de intervención, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta para el jueves? Recuerden que es presentar un diagrama o presentar un modelo. Ustedes mismas escogen el diseño del modelo de intervención. Lo que sí me interesa es que en alguna parte del modelo se atienda al problema central, problema que ustedes ya construyeron con las comunidades, ¿sí? Que ya le hicieron alguna aproximación, que ya comenzaron a pensar o que han ido repensando como problema social. Entonces, nos vemos el jueves, vuelvo y lo digo, traten, Michelle y compañeras, de conectarse la mayoría para poder hacer la retroalimentación y que ustedes puedan, digamos, agarrarle carne o agarrarle cuerpo a este modelo de intervención, porque al momento de presentarlos van surgiendo un montón de dudas o van surgiendo un montón de aspectos que van a ser súper importantes cuando yo construya también teóricamente mi modelo, porque aparte de eso, vuelvo y lo digo, va a haber una construcción teórica, ¿sí? No solamente es presentar el mono, sino también que vayamos pensando cómo se articula eso también teóricamente. Entonces es importante eso. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿No? Creo que yo no, profe. Dale, y el resto, bueno, gracias Michelle por las preguntas. Igual yo creo que tus preguntas siempre nos ayudan a todos a aclararnos y a veces verbalizarlo es mejor que otra cosa. Ya, entonces nos vemos el jueves, vuelvo y lo digo, es una presentación con un gráfico, ese gráfico va a tener como las fases de intervención, los elementos que ustedes quieren, las perspectivas teóricas que quieren trabajar dentro de
dispositivo de intervención. Recuerden que pueden dentro de esos elementos trabajar con diferentes enfoques, pueden trabajar diferentes formas también, diferentes modelos. Si ustedes quieren diseñar también un dispositivo de intervención basado en un modelo, también es claro, es también decirlo. Si quieren utilizar elementos de diferentes modelos, por ejemplo, van a trabajar redes, eso hace parte del modelo de redes, pero quieren también trabajar con los elementos del contexto. Entonces, quizás hay elementos de algunos modelos ecológicos, o ustedes quieren trabajar algo intercomunal, o pueden trabajar interbarrial o interedades. Todo ese tipo de alcances son las que deben ir plasmadas en el modelo, ¿sí? O sea, como ustedes se lo sueñen. Si mi trabajo, o sea, si mi problema central es la drogadicción, porque en el barrio donde yo estoy ubicado, donde se lleva a cabo la práctica, hay un problema de drogadicción, claro, yo quiero trabajar el deporte, entonces diseño todo un dispositivo a través del deporte para mejorar las condiciones. Voy a trabajar con niños porque me interesa evitar las consecuencias de la droga, porque los niños que hacen deporte son niños que mantienen su cuerpo ocupado, mente sana, entonces voy a trabajar los recursos, voy a trabajar con la municipalidad, entonces ahí estoy haciendo una práctica en red, voy a trabajar también con las familias de esos niños, entonces ahí estoy haciendo una intervención en red, entonces son elementos del modelo que yo puedo estar trabajando ahí. Adicionalmente a eso tengo que conseguir los balones de fútbol, gestionar una cancha, entonces quizás ahí voy a trabajar con el sector privado para conseguir el patrocinio, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que quiero que ustedes, ¿y con qué? Con el problema central que es la drogadicción. Entonces, voy a apadrinar esos niños, ¿sí? A través del fútbol con ese tipo de dispositivos, ¿sí? Y mi propuesta entonces va a tener de intervención decir que las juventudes ocupadas, las juventudes que se ocupan en valores como el deporte, como la cultura y la recreación, para evitar, digamos, que lleguen a la adolescencia y comiencen problemas de consumo, ¿sí? Entonces, mi dispositivo de intervención va con varios elementos que tienen que ver desde diferentes enfoques, ¿sí? O puedo trabajar el arte, puedo trabajar, hay un montón de cosas que nosotros podemos trabajar desde los dispositivos de intervención para solucionar ese tipo de cosas. O pueden trabajar solamente con los líderes barriales, con los líderes de sus comunidades, o pueden trabajar entre comunidades, ¿sí? Su propuesta está porque está ubicada en un sector rural, entonces yo lo voy a trabajar con aproximación a la ciudad. Hay varios elementos que ustedes con los cuales pueden jugar. Entonces, el jueves me los presentan y los vamos a retroalimentar. Vuelvo y lo digo, me parece importante que todos presenten y todos puedan estar para escuchar también algunas cosas que uno a veces no por copiarse del otro, pero sí son elementos que todos ustedes pueden pensar a partir también de las experiencias que han tenido con sus comunidades, que son también súper diversas. Entonces, este tiempito los dejo para que ustedes se vayan organizando y vayan pensando, digamos, por grupos de trabajo, en los grupos de sus agrupaciones o de donde están haciendo la práctica, para que puedan ir pensando en ese dispositivo de intervención social. Ojo, y vuelvo y lo digo, no son actividades de terapia ocupacional, son dispositivos que requieren un poco más de análisis macro, no tan en el detalle de la intervención de terapia ocupacional. Así que no diseñen planes de intervención diseñen dispositivos de intervención para problemas sociales. Eso. Ya niños, entonces, niñas, perdón, las dejo para que ustedes puedan trabajar y si tienen alguna duda también igual me quedo acá resolviéndoselas y si no damos por terminada la sesión del día de hoy. Ya, profe, gracias. Chao, que estén bien, gracias. Chao. Profe, Sí, dime, ¿quién me habla? Romina, Hola, Romy, ¿cómo estás? ¿y usted? Bien, bien. Yo quería preguntarle acerca, lo que pasa es que nosotras tenemos un problema como social de alta vulnerabilidad, pero es por el contexto social en el que las mujeres se encuentran y por como su ficha de protección social. Ya. Pero, o sea, esto es una perspectiva igual como bien mía.
yo siento que con las mujeres que trabajamos no se encuentran en tanta situación de vulnerabilidad. Entonces, como que buscar como qué intervenir o qué elementos tomar para hacer como este gráfico, como que me está costando un poco como pensarlo. No sé si se entiende. Sí, lo que pasa es que obviamente cuando ustedes ven, digamos, a sus mujeres, lo que pasa es que también hay que ver cómo construyeron ustedes, Romina, el problema social. Por ejemplo, la vulnerabilidad que ustedes describen tiene que, yo me imagino que la aterrizaron o la debieron haber visto por la zona en la que se encuentra ubicada la agrupación, ¿cierto? Ujú, Pero muy sí. seguramente en este barrio, estas dos mujeres que son las que participan no están dentro del grado de vulnerabilidad, pero no significa que uno no, eh, como que no tenga en cuenta el problema. Sí, puede que estas dos mujeres, las dos personas que están participando con ustedes en la agrupación, no se vea evidenciado, pero ustedes construyeron un problema que se ve evidenciado en la repercusión de cosas. Por ejemplo, en la falta de oportunidades, las mujeres por sí solas están vulnerables de acuerdo a un territorio. Entonces, muy seguramente lo que dice la información del problema social es que hay una violencia de género. Pueda que estas dos mujeres ustedes no lo han visto de que estén ahí o que estén vulneradas, pero sí es un problema social que pues trascende a la esfera social macro. Por lo tanto, mi dispositivo de intervención sea para el fortalecimiento de esas mujeres, a pesar de que ellas no sean víctimas de esta violencia, pero sí pueden trabajarse dispositivos de intervención de prevención, por ejemplo. ¿Sí? No tiene que haber grupos o no pueden haber personas que todo el tiempo estén sufriendo de estas condiciones. Vuelvo y lo digo, mi dispositivo de intervención puede que sea para prevenir la drogadicción. Y yo no voy a trabajar directamente con las personas drogadictas y que consuman, pero sí puedo hacer, por ejemplo, escuelas de participación de fútbol para niños para evitar que ellos recaigan en la drogadicción. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, Pero, ahí ya me quedó pero más claro. es un problema que yo construí porque lo dice la CACEN, hay una política pública, yo lo veo reflejado en las calles, o por ejemplo, estos grupos vulnerables se van tomando las calles, por ejemplo, la drogadicción se va tomando las calles. Claro, yo no puedo ir ahí sí como digo, yo no puedo ir de burro a trabajar directamente con estos jóvenes que están en la drogadicción, pero puedo trabajar con sus familias, puedo trabajar con los vecinos, puedo dinamizar las calles, puedo construir un parque, por ejemplo, para que esa zona donde es lúgubre, donde consumen, donde no hay focos, puedo crear un dispositivo para que estas zonas se vuelvan más de acceso, para que sean más transitables y disminuir los focos de consumo, por ejemplo, ahí, ¿sí? Sí, profe, por ejemplo, igual en nuestro caso que somos mujeres, podríamos hacer así como un plan de intervención a futuro de prevención, por ejemplo, de la vejez, porque no han trabajado o tienen, por ejemplo, no sé, no van a tener una pensión, solo van a poder acceder a la pensión solidaria. Puede ser, pero vuelvo y lo digo, a partir de la construcción del problema social que ustedes tengan a bien considerar, ¿sí? No es que ustedes estén buscando ahora los problemas, es que a partir Ya. de la construcción del problema social que ya hicieron, puedan poner un dispositivo. Y lo que yo les decía, no se trata de construir actividades de terapia ocupacional de promoción, prevención y rehabilitación. Se trata de construir dispositivos, ¿sí? Donde se articule lo intrainstitucional, lo interinstitucional, la población misma, los recursos mismos de la población. Por ejemplo, si ustedes tienen dos mujeres empoderadas, ustedes pueden diseñar, no sé, un dispositivo de intervención podría ser una escuela de formación para mujeres, donde esté involucrada la Junta de Acción Comunal, donde puedan estar las dos mujeres que ustedes tienen como lideresas o participantes, pueden estar instituciones como el CERNAC, como el CENAME, como el CENAMA, perdón, donde puede haber una institución. Y ustedes dicen, nuestra escuela de participación tiene una duración de 1 año donde muchas mujeres van a ir a formarse como líderes sociales. Eso es diseñar un dispositivo de intervención. Ya, profe, sí, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Tiene que ver con actividades de intervención, que son las que ustedes están diseñando o sea, no estamos preparando, en este momento no vamos a pensar en dispositivos de intervención para, de terapia ocupacional.
¿sí? No estamos pensando en las habilidades blandas de las mujeres o en el empoderamiento de ellas más micro. Estamos pensando en darle una solución a ese problema social que incluye la comunidad donde ustedes están trabajando. Ah, ya, profe, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Dale. Que esté bien, adiós. Chao, gracias, Romy. No sé, Carolina, Francisca, Paula, si están por ahí, ¿tienen alguna duda? Yo ninguna. Así No. que me despido, profe. Gracias. Dale, dale, Francisca, chao, Caro, chao, Paula.